Maté a uno de mis hermanos. Y lo volvería a hacer. Bienvenidos a la historia más perturbadora y escalofriante que he contado en este canal. Una historia que me ha perseguido durante 50 años, que me ha robado el sueño, que me ha convertido en lo que soy hoy. Una anciana que no sabe si merece perdón o condena. Porque lo que voy a contarles no tiene final feliz, no tiene moraleja clara. Solo tiene verdad cruda, dolorosa, insoportable. Mis 6 hermanos abusaron de mí desde que tengo memoria. 6. Y lo hacían sonriendo como si fuera un juego, como si mi cuerpo fuera un juguete que podían compartir entre ellos. Yo era la única mujer entre 7 hijos, la más pequeña, la más vulnerable. Y ellos lo sabían, mis padres lo sabían, y nadie hizo nada. Cuando quedé embarazada a los 16 años, no sabía cuál de ellos era el padre. Podía ser cualquiera de los 6. Y cuando finalmente descubrí la verdad, cuando finalmente supe quién había plantado esa semilla maldita en mi vientre, lo que hice fue tan terrible que hasta el día de hoy no sé si fui víctima defendiéndose o monstruo vengándose. Pero lo que descubrí después fue aún peor, porque resulta que yo no era la primera, y mis hermanos no actuaban solos. Había algo mucho más oscuro, mucho más profundo, mucho más retorcido detrás de todo esto. Algo que involucraba a mi propia madre, algo que cuando lo entendí, destrozó cada pedazo de humanidad que me quedaba. Mi nombre es Socorro. Tengo 71 años, y esta es la confesión que nunca pensé hacer, porque durante décadas he vivido escondida, cambiando de nombre, huyendo de mi pasado, cargando con un secreto que pesa más que cualquier cadena. Nací en una finca remota, perdida en las montañas, donde las leyes no llegaban y las tradiciones eran más fuertes que la moral. Mi padre era un hombre brutal, de manos pesadas y palabras más pesadas todavía. Mi madre era una sombra silenciosa que obedecía sin cuestionar. Éramos 7 hermanos, 6 varones y yo. Yo fui la última en nacer, la sorpresa no deseada, la niña que llegó cuando mi madre ya tenía 43 años y pensaba que había terminado de parir. Mis hermanos se llevaban entre 1 y 2 años entre ellos. Cuando yo nací, el mayor tenía 17, el menor 11. Crecí rodeada de testosterona, de violencia normalizada, de rudeza que se confundía con masculinidad. Desde pequeña aprendí a ser invisible, a no molestar, a no pedir nada. El primer abuso que recuerdo claramente fue cuando tenía 8 años. Fue Julio, el cuarto hermano, quien tenía entonces 18. Me encontró sola en el establo, alimentando a las gallinas. Me agarró del brazo, me arrastró al pajar y me hizo cosas que mi mente infantil no podía comprender, pero que mi cuerpo rechazaba con cada fibra. Cuando terminó, me miró con una sonrisa y me dijo: si le cuentas a alguien, papá te va a pegar por mentirosa. Nadie te va a creer. Y tenía razón, porque cuando esa noche, temblando, le conté a mamá lo que Julio me había hecho, ella me abofeteó y me mandó a mi cuarto sin cenar. No inventes cochinadas, me gritó. Julio es un buen muchacho. Tú eres una niña malcriada que busca atención. Esa noche comprendí algo fundamental. Estaba sola, completamente sola. Después de eso, los abusos se volvieron rutinarios. Primero fue solo Julio. Luego se unió Marcos, el tercero. Después Sebastián, el segundo, 1 a 1, como si se hubieran puesto de acuerdo, como si fuera una especie de rito de iniciación. Todos mis hermanos empezaron a usarme. El único que no participó al principio fue Tomás, el mayor, pero eso fue solo porque ya se había ido de la finca a trabajar a la ciudad. Lo más enfermizo era que lo hacían con normalidad. No había culpa en sus rostros, no había vergüenza. Lo hacían como quien va al baño o se rasca una picadura. Y después se sentaban a cenar conmigo como si nada. Sonreían, bromeaban, me pedían que les pasara la sal. Yo me fui apagando, me fui convirtiendo en un cascarón vacío. Dejé de hablar, dejé de jugar, dejé de ser niña. A los 12 años ya tenía la mirada de una anciana derrotada. Mis padres lo sabían, sé que lo sabían. Nadie puede ser tan ciego. Las manchas en mi ropa, los moretones en mis brazos, la forma en que me encogía cada vez que uno de mis hermanos entraba a una habitación.
pero nunca dijeron nada. Nunca preguntaron. Nunca me defendieron. Cuando cumplí 15 años, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no era solo resignación, era rabia. Una rabia sorda, profunda, que crecía como un tumor maligno en mi pecho. Empecé a observarlos, a estudiarlos, a buscar sus debilidades, y entonces, un mes después de cumplir 16 años, me di cuenta de que mi menstruación se había retrasado. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. El terror me paralizó, pero también algo más. Una claridad fría, calculadora. Estaba embarazada, y el bebé podía ser de cualquiera de mis 6 hermanos. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en la cocina con un cuchillo en la mano, no para matarme, para matarlos a ellos, uno por uno, mientras durmieran. Sería fácil, pero entonces escuché algo. Voces que venían de la habitación de mis padres. Me acerqué sigilosamente y pegué el oído a la puerta. Lo que escuché esa noche cambió todo. ¿Y lo que hice después? Bueno, eso fue solo el principio de una venganza que tardaría años en completarse y que me convertiría en algo que ni yo misma reconozco cuando me miro al espejo. Porque verán, lo que descubrí esa noche no fue solo que mis padres sabían. Fue mucho, mucho peor. Fue algo tan retorcido, tan diabólico, que hasta el día de hoy me pregunto si mi familia era humana o algo completamente diferente disfrazado de humanidad. Pero antes de llegar a eso, necesitan entender cada paso que di, cada decisión que tomé, cada gota de sangre que derramé, porque esta no es solo la historia de una víctima, es la historia de cómo una víctima se convirtió en algo que ni las víctimas ni los victimarios esperaban. Pegué mi oído a la puerta de la habitación de mis padres y escuché la voz de mi madre. Pero no estaba hablando con mi padre. Estaba hablando con Rodrigo, mi segundo hermano mayor, el de 22 años. ¿Ya está preñada?, preguntaba mamá con una voz fría, calculadora, sin un ápice de emoción. Creo que sí, respondió Rodrigo. Hace semanas que no le baja. Se le nota en la cara. Perfecto, dijo mamá. Y esa palabra, perfecto, me atravesó como un puñal. Entonces ya es tiempo. Cuando nazca el bebé, lo vendemos como hicimos con los otros 3. Me tapé la boca para no gritar. ¿Los otros 3? ¿De qué estaba hablando? Mi padre habló entonces con esa voz áspera que siempre me aterraba. ¿Y si ella se niega? ¿Y si arma un escándalo? No va a hacerlo, dijo mamá con absoluta seguridad. Lleva años dejándose, ya está quebrada. Hará lo que le digamos. Y si no, la encerramos hasta que nazca y después la desaparecemos como hicimos con la otra. ¿La otra?, preguntó Rodrigo. Tu hermana mayor, respondió papá. Socorro no es la única hija que tuvimos. Antes hubo otra, Catalina, pero ella sí causó problemas. Así que tuvimos que solucionar el asunto. El piso se abrió bajo mis pies. Yo tenía una hermana mayor, una hermana que había desaparecido, una hermana de la que nunca nadie había hablado. ¿Y los bebés anteriores de Socorros?, preguntó Rodrigo. ¿Cuánto nos dieron por ellos? Por el primero $5,000, por el segundo y tercero $7,000 cada uno. Hay parejas extranjeras que pagan fortunas por bebés que no pueden rastrear, especialmente bebés que nacen en fincas remotas, sin registros, sin papeles. Es el negocio perfecto. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Bebés anteriores. Yo había estado embarazada antes, 3 veces, y no lo recordaba. Entonces, mamá dijo algo que lo explicó todo. Las pastillas que le ponemos en la comida funcionan perfecto. Borra su memoria de los embarazos, del parto, de todo. Cuando despierta después de dar a luz, no recuerda nada. Cree que solo tuvo un sueño confuso. Y nosotros seguimos con nuestra vida normal. Me llevé las manos al vientre. Había parido 3 bebés y no lo recordaba. Me habían drogado sistemáticamente para borrar mi memoria. Me habían usado como una máquina de hacer bebés para vender. Este será el cuarto, continuó mamá. Y después de este, la dejamos descansar 1 año y empezamos de nuevo. Puede darnos al menos 5 bebés más antes de que sea demasiado vieja. Estamos hablando de $50,000 en los próximos años. Tal vez más si encontramos mejores compradores. Rodrigo se rió. Es mejor negocio que el café o el ganado. Mucho mejor, concordó papá. Y lo mejor es que ella nunca sabrá. Vivirá y morirá sin saber que tuvo hijos, sin saber que fue útil para algo.
Me alejé de esa puerta con las piernas temblando. Subí a mi habitación como un zombi. Me senté en mi cama y empecé a recordar, a forzar mi mente a recordar a través de la niebla química que me habían impuesto. Y entonces vinieron los fragmentos, como pedazos rotos de un espejo, dolores de parto que había confundido con cólicos, sangrados que me habían dicho que eran menstruaciones irregulares, días enteros perdidos que me explicaban como fiebres o resfriados fuertes, mi cuerpo hinchándose y desinflándose en ciclos que yo no comprendía. Había tenido 3 bebés, 3, y me los habían quitado, los habían vendido, y yo había seguido viviendo sin saberlo, como una sonámbula en mi propia pesadilla. La rabia que sentí en ese momento no tiene nombre en ningún idioma. Era algo visceral, primitivo, letal. Ya no eran solo mis hermanos los culpables, eran mis padres, eran todos. Era toda mi familia convertida en una red de traficantes que me usaban como mercancía. Y entonces tomé una decisión. No iba a escapar, no iba a pedir ayuda, no iba a denunciar, porque en esas montañas remotas no había ley, no había policía confiable, no había nadie que me creyera a mí sobre la palabra de una familia completa. Iba a hacer justicia yo misma, pero no sería una justicia rápida, sería lenta, meticulosa, devastadora. Los siguientes meses fingí normalidad. Seguí comiendo la comida drogada, pero aprendí a vomitarla discretamente después. Seguí dejándome tocar por mis hermanos, pero ahora memorizaba cada detalle, cada particularidad de cada uno. Sebastián tenía una marca de nacimiento en el muslo izquierdo. Marcos era zurdo. Julio tenía una cicatriz en el hombro. Rodrigo usaba un anillo de oro que había sido de mi abuelo. Pedro, el quinto, siempre olía a tabaco. Y Gabriel, el sexto y más joven, tenía un tatuaje mal hecho en el antebrazo. Mi embarazo avanzó. Mi vientre creció. Ellos sonreían satisfechos contando ya el dinero que obtendrían. Mamá me vigilaba constantemente, asegurándose de que tomara mis vitaminas, las malditas pastillas que borraban mi memoria. Pero yo las escupía, las escondía y fingía el estupor y la confusión que se suponía debía sentir. Investigué en secreto. Cuando iba al pueblo a comprar provisiones, hacía preguntas discretas. Y así fue como descubrí que mi hermana Catalina había desaparecido 15 años atrás. Oficialmente se había ido a la ciudad. Pero una anciana del pueblo me dijo en voz baja: «Tu hermana está enterrada en algún lugar de esa finca. Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla. Tu familia da miedo». También descubrí que había rumores sobre bebés, sobre una red de tráfico que operaba en la región, sobre familias poderosas involucradas y sobre un médico corrupto que falsificaba certificados de nacimiento y hacía desaparecer registros. Junté cada pieza del rompecabezas y planeé mi venganza con la precisión de un cirujano. Cuando estaba de 8 meses, fingí entrar en trabajo de parto prematuro. Grité, lloré, actué el dolor. Mamá llamó al médico corrupto. Él llegó a la finca esa noche con su maletín y sus jeringas llenas de olvido, pero yo estaba lista. En mi habitación, escondido bajo el colchón, tenía el cuchillo más afilado de la cocina, y en mi mente tenía un plan tan oscuro que ni yo misma sabía si tendría el coraje de ejecutarlo. El médico entró a mi habitación. Mamá y papá estaban con él. Mis hermanos esperaban afuera, ansiosos por cobrar su recompensa. Y entonces empezó todo. Pero antes de contarles lo que hice, necesito que ustedes hagan algo por mí. Si han llegado hasta aquí, si esta historia los ha perturbado tanto como a mí me perturbó vivirla, denle me gusta a este video, ese botón con el dedito hacia arriba que está abajo. Presiónenlo. Y luego busquen el botón negro que dice suscribirse. Tóquenlo. Es fácil. Así me ayudan a seguir contándoles estas verdades que nadie más se atreve a contar. Porque lo que viene ahora les va a chocar el corazón, les va a revolver el estómago, les va a hacer cuestionar todo lo que creen saber sobre la justicia, sobre la venganza, sobre la línea que separa a las víctimas de los monstruos. El médico se acercó a mi cama con la jeringa en la mano, esa jeringa llena del líquido que borraría mi memoria una vez más. Mamá sostenía una toalla.
Papá cerraba las cortinas. Todo era rutina para ellos, un procedimiento que habían perfeccionado a través de años y múltiples víctimas. Tranquila, Socorro, dijo el médico, con una sonrisa que intentaba ser reconfortante, pero que solo revelaba su complicidad. Esto no te va a doler. Cuando despiertes todo habrá terminado. Cuando se inclinó sobre mí para inyectarme, saqué el cuchillo de debajo de la sábana y se lo clavé en el cuello, profundo, certero, como me había enseñado mi padre cuando me obligaba a ayudarle a sacrificar los cerdos. La sangre brotó como un geyser. El médico se llevó las manos al cuello, los ojos desorbitados, intentando gritar pero solo produciendo un gorgoteo horrible. Cayó al piso retorciéndose. Mamá gritó. Papá se quedó paralizado durante un segundo crucial, un segundo que yo aproveché. Me levanté de la cama con una agilidad que no sabían que poseía y clavé el cuchillo en el pecho de mi padre. Una vez, 2 veces, 3 veces. Él intentó agarrarme, pero el embarazo me había dado fuerza. O tal vez fue la rabia acumulada de 16 años lo que me dio fuerza sobrehumana. Mamá corrió hacia la puerta gritando por mis hermanos. La alcancé antes de que pudiera abrirla. La agarré del cabello y la estrellé contra la pared. El cuchillo encontró su espalda. Ella cayó al piso gimiendo. Tú sabías, le susurré al oído mientras la sangre salía de su boca. Tú lo planeaste todo. Tú eres peor que todos ellos juntos. Escuché pasos en el pasillo. Mis hermanos venían corriendo. La puerta se abrió de golpe y entraron los 6. Se detuvieron en seco al ver la escena. 3 cuerpos en el piso, sangre por todas partes y yo de pie en medio del caos, embarazada, ensangrentada, con el cuchillo en la mano. ¿Qué hiciste?, gritó Rodrigo. Lo que debía hacer hace años, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Sebastián fue el primero en reaccionar. Se lanzó hacia mí, pero yo ya no era la niña asustada que ellos conocían. Esquivé su ataque y le clavé el cuchillo en el costado. Él cayó gritando. Los otros 5 retrocedieron, finalmente comprendiendo que ya no era su víctima. Era algo diferente, algo peligroso. Están locos si piensan que van a salir de esta casa vivos, les dije. Ustedes me robaron mi infancia, me robaron mi cuerpo, me robaron 3 hijos que ni siquiera sé dónde están. Mataron a mi hermana Catalina y pensaban seguir haciéndolo hasta que yo ya no les sirviera. Marcos intentó razonar. Socorro, cálmate. Podemos arreglar esto, podemos... ¿Arreglar qué?, lo interrumpí. ¿Van a devolverme lo que me quitaron? ¿Van a resucitar a Catalina? ¿Van a borrar cada vez que me violaron? Julio sacó una navaja de su bolsillo. Vas a pagar por esto, perra. Pero yo ya había planeado todo. Me moví hacia la ventana y grité, ¡ahora! Y entonces pasó algo que ninguno de ellos esperaba. La puerta principal de la casa se abrió violentamente. Entraron 5 hombres armados con machetes. Eran trabajadores de las fincas vecinas, hombres a quienes durante meses yo había estado contándoles mi historia, hombres que tenían sus propias hijas y que habían decidido que era hora de que la familia Socorro pagara por sus crímenes. Don Esteban, el mayor de ellos, miró la escena con satisfacción. Dijiste la verdad, son unos demonios. Mis hermanos intentaron pelear. Intentaron escapar, pero no tuvieron oportunidad. Aquellos hombres tenían años de trabajo duro en sus músculos y tenían algo más poderoso, indignación moral. Lo que pasó después fue brutal. No voy a dar detalles porque hay cosas que no necesitan ser dichas. Solo diré que para cuando salió el sol, todos mis hermanos estaban muertos y yo estaba sentada en el porche de la casa, cubierta de sangre que no era solo mía, con las manos sobre mi vientre abultado, sintiendo al bebé moverse dentro de mí. Don Esteban se sentó a mi lado. ¿Qué vas a hacer con el bebé? No lo sé, admití. Es hijo de un violador, pero también es mi hijo. Es inocente de los pecados de su padre. ¿Y sabes quién es el padre? Negué con la cabeza. Podría ser cualquiera de ellos. Él suspiró. Tenemos que quemar la casa. Hacer que parezca un accidente. Nadie puede saber lo que pasó aquí. Y eso fue lo que hicimos. Quemamos la finca con todos los cuerpos dentro. La historia oficial fue que hubo un incendio terrible en medio de la noche, que toda la familia Socorro murió.
Yo había escapado milagrosamente porque estaba afuera cuando empezó el fuego. Nadie investigó demasiado. Como había dicho la anciana del pueblo, mi familia daba miedo. Su desaparición fue vista como una bendición. 3 semanas después di a luz. Una niña, hermosa, perfecta, inocente. La llamé Catalina como la hermana que nunca conocí. Y entonces tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Podría criar a la hija de mi violador? ¿Podría mirarla cada día sin ver los ojos de alguno de mis hermanos? ¿Podría amarla sabiendo que era fruto de tanto horror? Durante días luché con esa pregunta, hasta que una tarde, mientras la amamantaba, ella me miró con esos ojos grandes y oscuros y me agarró el dedo con su manita diminuta. Y en ese momento supe la respuesta. Ella no era culpable. Ella era tan víctima como yo, y yo iba a romper el ciclo. Iba a darle el amor que yo nunca tuve. Iba a protegerla como nadie me protegió a mí. Pero entonces, 3 meses después del parto, recibí una visita que cambió todo. Un hombre apareció en mi puerta. Traje elegante, maletín de cuero, sonrisa profesional. Dijo que era abogado y que tenía información sobre mis 3 hijos anteriores, los bebés que me habían robado y vendido. Encontré los registros, me dijo. Sé dónde están tus otros hijos y tengo algo más, algo sobre tu madre que necesitas saber, algo que explica todo. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. El abogado se llamaba Dr. Fuentes. Se sentó en mi humilde sala con una elegancia que contrastaba brutalmente con la pobreza del lugar donde yo me había refugiado después de la masacre. Abrió su maletín y sacó una carpeta amarillenta llena de documentos. Señorita Socorro, comenzó, he estado investigando la red de tráfico de bebés en esta región durante 5 años. Su caso llegó a mi atención cuando el médico que ustedes eliminaron desapareció. Al revisar sus archivos encontré algo perturbador. Extendió 3 fotografías sobre la mesa. Eran niños, 2 varones, una niña, diferentes edades, diferentes familias adoptivas, pero todos con rasgos que reconocí inmediatamente. Eran mis hijos, los 3 bebés que me habían robado de las entrañas mientras yo estaba drogada. Mateo tiene ahora 7 años. Vive en Canadá con una familia adinerada. Luciana tiene 5 años, está en España, y Andrés tiene 3. Está en Estados Unidos. Las 3 adopciones fueron ilegales. Las 3 familias pagaron entre $10,000 y $15,000, y las 3 fueron gestionadas por su madre. Me temblaron las manos al tocar las fotografías. Mis bebés, mis hijos, vivos, creciendo en lugares lejanos sin saber que su madre los había parido entre gritos silenciados y memorias robadas. ¿Puedo recuperarlos?, pregunté con la voz quebrada. El doctor Fuentes negó con la cabeza lentamente. Legalmente sería casi imposible. Han pasado años. Tienen familias establecidas. Esas familias no saben que las adopciones fueron ilegales. Son víctimas también, a su manera. Un juicio destruiría muchas vidas, incluyendo la de esos niños. Sentí que algo dentro de mí se rompía otra vez. Había matado a mi familia. Había quemado mi pasado. Y aún así no podía recuperar lo que me habían quitado. Pero hay algo más, continuó el abogado. Algo que descubrí en los archivos personales de su madre. Algo que explica todo este horror. Sacó otro documento. Era un certificado médico viejo, amarillento, de hace más de 30 años. Lo leí y no comprendí. Su madre, Lucía Torres, fue sometida a un experimento médico cuando era joven. Un programa del gobierno que supuestamente buscaba mejorar la fertilidad en zonas rurales. Pero en realidad era algo mucho más oscuro. Le inyectaron hormonas experimentales que alteraron su química cerebral. La convirtieron en algo diferente. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta horrible. Su madre perdió la capacidad de sentir empatía. El experimento dañó permanentemente su sistema límbico. Era funcionalmente una psicópata.
Y cuando tuvo a su primera hija, Catalina, descubrió que podía venderla, que los bebés eran mercancía valiosa. Así que lo hizo. Vendió a Catalina cuando tenía 2 años. El mundo se detuvo. Pero Catalina, dijeron que estaba enterrada en la finca. Esa era la historia que contaban para asustarlos a ustedes. Pero no. Catalina está viva. Tiene 35 años. Vive en Argentina y ha estado buscándolos durante años. Cuando contacté a ella con lo que descubrí, me pidió que los encontrara a todos, que reuniera las pruebas, que hiciera justicia. Me mostró una foto de una mujer adulta. Tenía los ojos de mi abuela, la sonrisa que yo recordaba vagamente de fotos antiguas. Era mi hermana mayor que había sido vendida como yo vendía a mis propios hijos sin saberlo. ¿Ella sabe lo que pasó?, pregunté. Sabe que fue vendida, sabe que tuvo hermanos, pero no sabe lo que les hicieron a ustedes. No sabe sobre los abusos. No sabe que usted mató a toda la familia. ¿Y mis hermanos?, pregunté. También fueron víctimas de ese experimento. El doctor Fuentes sacó más papeles. Aquí está lo más perturbador. Sus hermanos no eran sus hermanos, no biológicamente. Eran niños que su madre y su padre adoptaron ilegalmente de orfanatos y familias desesperadas. Los criaron específicamente para esto, para abusar de las niñas que tendrían, para crear bebés que podrían vender. Era una operación completa, una fábrica de bebés. El horror de esa revelación me golpeó como un mazo. Los hombres que yo creía mis hermanos no eran mi sangre. Eran niños comprados, moldeados, entrenados para ser violadores, criados en una casa donde el abuso era normalizado, recompensado, esperado. Su padre tampoco era su padre biológico, continuó el abogado. Su verdadero padre fue un hombre llamado Vicente Morales. Murió antes de que usted naciera. Su madre se casó con el hombre que usted conocía como padre, solo para tener una fachada de familia normal mientras operaba su negocio. Cada revelación era una puñalada nueva. Todo lo que yo creía saber sobre mi familia era mentira. Eran una organización criminal disfrazada de familia rural pobre. ¿Y cuántos bebés?, pregunté. ¿Cuántos bebés vendieron en total? El doctor Fuentes tragó saliva. Según los registros que he encontrado, más de 30. En 20 años de operación. Usted no fue la única. Hubo otras niñas antes. Algunas murieron en el parto, otras huyeron. Usted fue la más productiva porque sobrevivió más tiempo. Me llevé las manos a la boca. 30 bebés, 30 vidas robadas, 30 familias destruidas o construidas sobre mentiras. ¿Por qué me está contando todo esto?, pregunté finalmente. Porque Catalina me contrató para encontrar justicia, para reunir a los hermanos que fueron vendidos, para exponer esta red. Pero cuando descubrí lo que usted hizo, cuando supe que mató a toda la familia, tuve que tomar una decisión. ¿Reportarlo a las autoridades o reconocer que usted hizo lo que el sistema nunca habría hecho? Me miró directamente a los ojos. Vine a ofrecerle un trato. Ayúdeme a encontrar a todos los bebés vendidos. Ayúdeme a desmantelar el resto de la red que sigue operando. Hay otros médicos, otros intermediarios, otras familias haciendo esto mismo ahora mismo. Y a cambio, yo me aseguraré de que lo que usted hizo nunca salga a la luz. Y si me niego, entonces voy a las autoridades con todo. Usted irá a prisión por múltiples asesinatos. Su hija Catalina, la que tiene ahora, será llevada a un orfanato. Y los bebés que fueron vendidos nunca sabrán la verdad sobre sus orígenes. Era chantaje, pero también era justicia de una forma retorcida. Yo había matado a mis torturadores, pero había otros torturadores aún libres, otras niñas sufriendo lo que yo sufrí, otros bebés siendo arrancados de vientres drogados. ¿Qué necesita que haga?, pregunté. El doctor Fuentes sonrió. Por primera vez desde que llegó, su sonrisa pareció genuina. Necesito que me cuente todo, cada nombre que recuerde, cada persona que visitó la finca, cada detalle de cómo operaban. Y necesito que testifique anónimamente para cerrar esta red para siempre. Acepté. ¿Qué otra opción tenía? Durante los siguientes 6 meses trabajé con el doctor Fuentes. Le di cada fragmento de información que mi memoria traumatizada podía recuperar. Identifiqué a compradores, a intermediarios, a médicos corruptos. La investigación llevó al arresto de 17 personas.
al cierre de 3 clínicas ilegales, a la reunificación de 7 bebés con sus familias biológicas. Pero mis 3 hijos mayores, esos nunca volví a verlos. El doctor Fuentes me mostró fotos actualizadas cada año. Me decía que estaban bien, que eran felices, que tenían buenas vidas. No sé si eso me consuela o me destruye más. Y ahora aquí estoy, 50 años después de aquella noche sangrienta. Mi hija Catalina, la que nació de aquel horror, tiene ahora 50 años. Se casó, tuvo 3 hijos, me dio 5 nietos. Nunca le conté quién era realmente su padre. Nunca le conté que podría ser hijo de cualquiera de 6 violadores. Le dije que su padre murió en el incendio, y ella me creyó. Catalina creció siendo una mujer buena, compasiva, fuerte. Rompí el ciclo. Ella nunca sufrió lo que yo sufrí, pero la culpa de lo que hice para protegerla me persigue cada noche. Mi hermana mayor, la verdadera Catalina que fue vendida cuando era bebé, finalmente nos encontramos hace 10 años. Fue un encuentro extraño, doloroso, lleno de preguntas sin respuestas. Ella me abrazó y me dijo, «Hiciste lo que tenías que hacer», pero yo vi en sus ojos la misma pregunta que me hago cada día. ¿Realmente tenía que matar a todos? Mis 3 hijos mayores, los que me robaron mientras estaba drogada, nunca supieron de mi existencia. El doctor Fuentes me aconsejó que no los buscara, que no destruyera las vidas que habían construido. Hace 5 años, Mateo, el mayor, murió en un accidente de tráfico. Nunca supe que tenía una madre biológica buscándolo desde las sombras. Eso me duele más que cualquier otra cosa. Los otros 2, Luciana y Andrés, tienen sus propias familias ahora. Los sigo en redes sociales con perfiles falsos. Veo fotos de sus hijos, de sus esposos, de sus vidas felices. Y me pregunto si hice bien en no buscarlos, si mi silencio fue protección o cobardía. La red de tráfico que desmantelamos era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Según el doctor Fuentes, que siguió investigando hasta su muerte hace 2 años, hay cientos de redes similares operando en todo el continente. Miles de bebés robados cada año, miles de niñas abusadas sistemáticamente, y la mayoría nunca encuentra justicia. ¿Fui una heroína por detenerlo en mi caso? ¿O fui una asesina que tomó la justicia en mis propias manos? Esa pregunta me persigue cada noche cuando cierro los ojos y veo las caras de mis hermanos muriendo. Ellos eran monstruos, sí, pero también eran víctimas. Niños comprados y moldeados para ser violadores. ¿Tenían opción? Podían haber elegido diferente. Mi madre era una psicópata creada por experimentos médicos ilegales. ¿Eso la absuelve o la condena más? Si tu cerebro está dañado y no puedes sentir empatía, eres responsable de tus actos monstruosos. No tengo respuestas, solo tengo cicatrices. Cicatrices en mi cuerpo de los abusos, cicatrices en mi alma de los asesinatos, cicatrices en mi corazón de los hijos que nunca conoceré. Mi hija me pregunta y a veces por qué nunca me volví a casar, por qué nunca tuve más hijos, por qué vivo sola en esta casa humilde rehusando su ayuda. Y yo simplemente sonrío y le digo que estoy bien así, que ella y sus hijos son suficiente familia para mí. Pero la verdad es que no puedo soportar que me toquen, que no he estado con un hombre desde aquella noche, que mi cuerpo quedó clausurado, cerrado, muerto para el placer o el amor. Solo me quedó funcionar como abuela, como espectadora de vidas normales que nunca podré tener. Hice lo correcto. Debí buscar ayuda legal aunque supiera que no existía en esas montañas remotas. ¿Debí huir en lugar de vengarme? ¿Debí perdonar en lugar de asesinar? No lo sé. Y supongo que nunca lo sabré. Lo que sí sé es que salvé a mi hija del destino que me tocó a mí, que desmantelé una red de tráfico que habría seguido destruyendo vidas, y que 30 bebés robados ahora conocen su verdad, aunque esa verdad sea dolorosa. Eso justifica 7 asesinatos. Eso me convierte en víctima o en victimaria, en heroína o en asesina. Ustedes decidan, porque yo ya no puedo. Ahora, antes de irme, quiero pedirles algo. Si esta historia los impactó, si los hizo pensar, si los removió por dentro, denle me gusta a este video. Es fácil. Es ese dedito hacia arriba que está abajo. Presiónenlo. Y después busquen el botón negro que dice suscribirse y tóquenlo también. Así me acompañan cada vez que cuente una nueva historia.
Y si ustedes o alguien que conocen está pasando por algo similar, déjenme un comentario. Cuéntenme su historia. A veces solo necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos crea, que alguien nos diga que no estamos locas. Todos los días las espero aquí con historias que les van a quitar el sueño, que les van a hacer cuestionar todo, que les van a recordar que la vida no es blanco y negro, que a veces las víctimas se convierten en verdugos y que la justicia no siempre viene de donde esperamos. Hasta el próximo video. Y recuerden, la supervivencia a veces requiere decisiones imposibles, y vivir con esas decisiones es el verdadero castigo. Nos vemos pronto.